ese gobierno, el cual se llama o se denomina un gobierno de inclusión social, un gobierno descentraliza. Quiero saber si el actual gobierno va a continuar con las mismas políticas o en los mismos términos centralizas a nivel de presupuesto. Además de ello, quiero hablar de educación. Siempre hablamos que la educación es muy importante. Quiero hablar del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, en la 12ª política del Estado, en el inciso G se menciona que se va a garantizar los recursos para la reforma educativa, otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educativo equivalente al 0.25. En el actual presupuesto estamos incrementando únicamente 0.02% del PBI. Y además de ello se menciona que se va a incrementar hasta alcanzar un monto del 6%. ¿Sabe, señor presidente, en qué monto estamos? En el actual presupuesto que se está presentando es un 2.91%. Además de ello, yo quisiera que el ministro de Economía se comprometa en ese Congreso a decirnos si realmente se va a cumplir de que el año 2016 se va a llegar a lo establecido en el Acuerdo Nacional, de que el 6% va a ser destinado para educación. No nos olvidemos del mensaje presidencial ese último 28 de julio, cuando el presidente Ollanta Humala dijo que la mejora en la calidad educativa es clave para lograr el desarrollo integral. Hay que demostrarlo con realidades, no únicamente con palabras. Una interrupción, señor presidente, por favor, para el congresista Bardales. Congresista Bardales. Gracias, presidente. Presidente, es necesario que el gobierno, a través de los ministros que hoy día nos acompañan, explique por qué en este presupuesto 2013, señores ministros, no se ha priorizado la inversión para incrementar la producción de electricidad, teniendo en cuenta que el consumo eléctrico es considerado como un indicador de sólido crecimiento para el país. Es decir, presidente, que no se atiende la demanda creciente que viene generando la electricidad, el mismo que es mayor que la oferta actual, limitando de esta manera la inversión privada, la generación de empleo y la cobertura del servicio eléctrico, principalmente en las zonas rurales. Entonces, presidente, ¿de qué inclusión social estamos hablando? Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Acuña. Al finalizar, congresista, le parece. Bueno, presidente, también quiero hacer mención del presupuesto del IPD. Sabemos muy bien que el actual presupuesto presentado por el Ministerio de Economía tiene un incremento de 12,24%, lo cual es saludable. Estamos hablando de que vamos a tener casi 134.201.000 soles para el IPD, lo cual significa que casi un 18% únicamente va a ser destinado para lo que significa inversión. Estamos hablando aproximadamente que unos 23 millones de soles va a ser destinado para 25 departamentos. Entonces yo quiero saber de qué manera el actual gobierno va a impulsar el deporte. El deporte que finalmente, al momento de las fotos, aparecen todos, felicitamos todos, pero en recursos no les tomamos la importancia necesaria y simplemente esperamos resultados sin invertir. Y finalmente quiero que hablemos del 30% de la población. Queremos hablar de los jóvenes. Estos jóvenes que tienen presupuestados casi 2 millones de soles. Dele un minuto para que concluya el congresista Acuña. Esos jóvenes que tienen presupuestados casi 2 millones de soles a nivel de la Secretaría Nacional de Juventudes y 28 millones de soles a nivel del programa Jóvenes a la Obra del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de 30 millones de soles para el 30% de la población del país. ¿Cuánto significa a nivel porcentual? El 0.028 del presupuesto del país que se está presentando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a ningunear a los jóvenes? Se habla del presente, se habla del futuro, que los jóvenes lo somos y lo sabemos muy bien. Así que es el momento que cambien el concepto y sobre todo el respeto hacia los jóvenes. Es momento de preocuparse por el plan de trabajo nacional de juventudes, por los jóvenes, y para ello se requiere recursos, respaldo y sobre todo confianza, presidente. Muchas gracias. Bien.
Gracias, congresista Acuña. Congresista Carmen Omonte. Presidente, saludando tanto al Premier como al Ministro de Economía. Quisiera tocar inicialmente algunos temas que considero relevantes positivamente en la presentación de este proyecto de presupuesto. Primeramente, en cuanto a lo mencionado por el Ministro de Economía, de la prioridad que van a tener los sectores productivos. Creo que este es un tema que la mayoría de los congresistas, sobre todo provincianos, tanto de la sierra como de la selva, lo hemos estado mencionando constantemente. El que se esté considerando un presupuesto de 1.000 millones, que implica el 36% adicional con respecto a presupuestos anteriores, dice mucho de la importancia que estamos teniendo las regiones de la sierra y de la selva en cuanto a su potencial, fundamentalmente el potencial agropecuario. En cuanto a que se autorice al MINSA para que se otorgue una bonificación adicional al personal de salud que trabaja en las zonas rurales. El tema del MIDIS, que cree el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, el FONIE, para financiar estudios de preinversión y proyectos de inversión pública. El tema mencionado por el Premier con respecto a la lucha contra la corrupción y que se dé un presupuesto real y beneficioso para la Contraloría de la República. Y finalmente, considero también importante el que se busque mejorar la gestión de los gobiernos locales y regionales con los programas de incentivos. Pero hay también vacíos en esta presentación. Uno con respecto a la relación del programa de tambos, incluido dentro del programa de apoyo al hábitat rural. Cuando el ministro de Vivienda mencionó el tema hace pocos meses y después el presidente Ollanta lo mencionó en su discurso del 28 de julio, como provinciana, como conocedora del gran reto que tenemos geográfico en cuanto a la dispersión de los pobladores andinos fundamentalmente, consideré que este era un programa fundamental, pero ya revisando este proyecto, veo que el presupuesto destinado al programa de tambos es irrisorio. Confío en el que el tema se vea en su real dimensión, porque esta dispersión en cuanto a los habitantes, particularmente en la sierra, hace muy difícil que se tenga acceso real al Estado. Los tambos permiten que realmente se sueñe ya más concretamente con la posibilidad de lograr esta presencia del Estado en el ámbito rural. En cuanto a los programas concursables, hasta el momento, fundamentalmente el FONIPREL, todas las regiones pueden postular a estos programas. Sería importante que se pueda evaluar la posibilidad de que estos programas sean exclusivamente destinados a los distritos que se encuentran en situaciones de extrema pobreza. Yendo a mi región, Huánuco, si bien se ha considerado, por lo expuesto por el Ministro de Economía. Dele tiempo para la congresista. Que se va a dar una prioridad a las regiones más pobres en cuanto al tema de los fondos concursables a nivel nacional. Estamos dentro del promedio, que es alrededor del 15% de crecimiento con respecto al presupuesto del año pasado. Y teniéndose en cuenta que Huánuco es el segundo departamento en extrema pobreza y que departamentos como Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, inclusive Cusco, que no se encuentran en este nivel, pues han tenido una consideración mayor en cuanto a la adición en su presupuesto. Y finalmente, tocar solamente un tema puntual, que es el mencionado por el presidente de la República el 28 de julio en cuanto a la construcción de 1.000 puentes a nivel nacional. La zona del Alto Huallaga, en particular las que se encuentran al margen del río Huallaga, carecen de puentes que mejoren la posibilidad económica de nuestra región. No se ha mencionado este tema y confío de que se pueda ver y aterrizar este punto tan importante.